Hola, bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre es Luis Ariballos Mínguez, soy el secretario general de Cepime y en este webinar titulado La Pyme Española y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Digitalización y Digital Toolkit, la verdad que el título es largo. Vamos a hablar fundamentalmente de este plan y cómo creemos que debe afectar a la pequeña y mediana empresa. Comenzamos. Bueno, voy a tratar, yo creo que muchos de los que me estáis escuchando hemos oído hablar mucho del plan. Aquí en Cepime diariamente son múltiples las consultas al respecto. Voy a procurar en este webinar ser lo más claro posible, que quede muy claro cuál puede ser o cuál debe ser el papel de este plan de recuperación y cuál debe ser el papel de la pequeña y mediana empresa, ¿no? Y como objetivo, si me permitís, de organización y personal, es tratar de conseguir que todos aquellos que me estéis escuchando os animéis, si os queda alguna duda, a presentar proyectos, a acceder a las subvenciones que este plan va a ofrecer. Es decir, que no se quede atrás ni una sola pequeña y mediana empresa en relación con este plan, porque realmente, si algo venimos repitiendo en este caso al gobierno, es que si este plan no llega a la pequeña y mediana empresa, no llega al conjunto de la pequeña y mediana empresa en nuestro país, será un fracaso. Comenzamos, como decíamos. Bueno, un índice, básicamente, la parte del tejido empresarial de España, vamos a comenzar por ahí, el plan de recuperación, las principales líneas, la parte de digitalización, especial hincapié en el Digital Toolkit y para terminar unas conclusiones. Empezamos por el tejido empresarial de España. Es muy importante. ¿Por qué empezamos por aquí? Porque es muy importante conocer cuál es la realidad del tejido productivo en nuestro país. Lo veis ahí, el 99,84% de las empresas en nuestro país son pymes. Es decir, solo existen en España 5.000, lo veis ahí, 5.017 compañías, en este caso datos de noviembre de 2021, que no son pequeñas y medianas empresas. Escuchamos en los medios de comunicación que España es un país de pymes. Pues bien, por supuesto que es un país de pymes, pero España es un país de micropymes. Es decir, el 94,7% de las empresas de nuestro país son empresas de menos de 10 trabajadores. Esto es algo fundamental, esto es algo que es imprescindible tener en cuenta, porque si no lo tenemos en cuenta, pues de mala manera vamos a poder llevar a cabo tanto el ámbito legislativo como ejecutar diferentes iniciativas y, por supuesto, y en especial en esta relación con este plan de transformación digital, ¿no? Las pymes son la columna vertebral del estado de bienestar, no solo en España, sino en Europa. Crean 2 de cada 3 empleos en nuestro país y esto, como decía antes, es absolutamente fundamental. Es decir, si establecemos, hablando, en este caso concreto que hablamos hoy, de los fondos de recuperación y pensamos en una realidad diferente o en un escenario diferente de cuál es la realidad, pues probablemente sea un error y produzca un desastre, ¿no? En este caso, y esto es algo fundamental, ¿no? ¿Cuál es la realidad del tejido productivo? Y por eso he querido comenzar por esta parte mi presentación. Si tenemos en cuenta cuál es la realidad del tejido empresarial en España en cuanto al tamaño, también tenemos que tener en cuenta cuál es la realidad a día de hoy en España de esa pequeña y mediana empresa. Mucho de lo que estáis escuchando lo estáis sufriendo. España ha sido el país que ha sufrido una mayor caída en su Producto Interior Bruto provocada por esta pandemia y evidentemente esto ha tenido consecuencias y lo están sufriendo las pequeñas y medianas empresas. Desgraciadamente, además, la recuperación económica de nuestro país va por detrás de la media europea. Una y otra vez estamos incumpliendo los objetivos que nos planteamos, que en este caso el gobierno se planteaba de recuperación, ¿no? Y desgraciadamente, pues bueno, las expectativas de esta nueva variante del COVID, pues todavía provoca una mayor inseguridad, provoca una pérdida de esas expectativas de crecimiento y, por supuesto, un impacto terrible en la pequeña y mediana empresa.
Además, ha habido, en el caso concreto de España, si unimos a esa mayor caída, ha venido una mucho menor compensación de esas pérdidas provocadas por el cierre. Es decir, apenas han sido 7.000 millones, de los cuales, como un antecedente de estos fondos de recuperación, a día de hoy poco más del 50% de esas ayudas, mal llamadas ayudas, puesto que son compensaciones por los cierres, han llegado a la pequeña y mediana empresa, con lo cual esto que ha supuesto un deterioro de los balances. ¿Por qué? Porque a esas pérdidas hay que unir la falta de compensación y cómo han seguido hacia adelante las empresas. Pues bueno, pues en muchos casos las familias, los empresarios, las empresarias han tenido que aportar capital, han tenido que endeudarse. Hay todos los fondos ICO que sin duda han tenido el aval del Estado, pero es deuda que están en los balances de las compañías de este país. Es decir, los 100.000 millones están en los balances de la pequeña y mediana empresa y, por supuesto, de la gran empresa, ¿no? Pero prioritariamente de la pequeña y mediana empresa por la práctica totalidad que suponen en el tejido productivo. A día de hoy, ¿qué tenemos? Pues una menor financiación. Estamos observando cómo las empresas, cómo las ayudas cómo no pueden acceder a la financiación, cómo está cayendo la financiación al tejido productivo y claro, esos balances dificultan esa financiación. Unido a todo esto, ¿qué tenemos? Pues menores posibilidades de inversión, una pérdida de competitividad respecto de empresas de otros países. Esto es una realidad y desgraciadamente si no se apuesta por el tejido productivo, pues luego veremos esas consecuencias. Con lo cual, sin querer ser ni mucho menos negativo, pero sí que tenemos que ser conscientes de cuál es la realidad del tejido productivo, de cuál es la realidad de muchas de las empresas que espero que nos estéis escuchando. Plan de recuperación y pymes. Lo hemos escuchado muchísimo, ¿no? Hemos escuchado en los medios de comunicación. Nosotros desde CEPIME venimos participando directamente en una comisión con el gobierno, viendo un poco cuál es la implementación y cuáles son la tramitación de este plan de recuperación. 4 ejes transversales centrados principalmente en la parte de transición ecológica, en la transformación digital, que es donde hoy nos vamos a centrar, cohesión territorial e igualdad de género. En cuanto a estos 4 ejes transversales, 10 políticas palanca y 30 componentes. Las 10 palancas yo creo que se han difundido bastante, bueno, no las voy a nombrar, las podéis ver aquí. Aquí, como veis, en la palanca quinta, la modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo, sin duda un aspecto fundamental en nuestra economía, impulso a una España de nación emprendedora, ¿no? Evidentemente aquí, lo reiteramos una y otra vez, aquí por supuesto se incluyen toda la parte de inversión, pero también se incluyen toda la parte de reformas. En cuanto a la parte de inversión, es muy importante que la pequeña y mediana empresa se vuelque a participar en la parte de inversión de estos fondos de recuperación. Según los datos que tenemos internos nuestros del barómetro de la PYME, elaborado por CEPIME, 2 de cada 3 pequeñas y medianas empresas en España no cuentan con estos fondos, ¿no? Con la parte de inversión de este plan de recuperación, lo cual es algo terriblemente preocupante, ¿no? Y en lo cual sin duda tenemos que trabajar, como diré más adelante. Y sí que es verdad que la parte de reformas es algo que nos está preocupando muchísimo porque, bueno, lo que debería ir orientado a estas reformas precisamente es en ayudar y en fomentar ese tejido productivo y no en ser una traba más a la dificilísima situación que vive la pequeña y mediana empresa. Dicho esto, plan de recuperación y pymes. Escribía, las pymes podrán y deben beneficiarse del conjunto del plan. Reitero, si este plan de recuperación no llega a la pequeña y mediana empresa, será un fracaso. De manera específica, componente 13, el impulso a la pyme, 4.894 millones. Algunos programas específicos, el programa Digital Toolkit, que ahora hablaré de él. También programas como Actores del Cambio, aceleradores de PYME 2.0, el apoyo a los clústeres empresariales, Digital Innovation Hub, internacionalización. Es decir, hay una cuantía importante en cuanto al impulso de la pequeña y mediana empresa. Pero sin duda, el plan, si me permitís,
estrella en cuanto a su inmediatez. Se ha anunciado hace unas pocas semanas y donde tenemos conocimiento se publicarán las bases de convocatoria en 1 o 2 semanas. Pero a principios del año que viene se publicarán la convocatoria, ¿no?, de las bases de este programa de Digital Toolkit. Bueno, Digital Toolkit, este es un programa en el cual desde CEPIME hemos venido trabajando con el Ministerio de Economía. Parte de un error inicial, a nuestro modo de parecer, que es el elevadísimo número de empresas objetivo. Hablábamos de 1 millón de pequeñas y medianas empresas y autónomos. Es un número muy elevado. La cuantía, algo más de 3.000 millones de euros, es muchísimo dinero, pero evidentemente, si 3.000 millones lo dividimos entre 1 millón de pymes y autónomos, por la cuantía unitaria es pequeña para el proceso que supone la digitalización de una pequeña y mediana empresa. Dicho esto, hemos ido tratando de colaborar en ver de qué manera podemos hacer para que este Digital Toolkit llegue al mayor número de empresas y autónomos. Comienza, como decía antes, en breves semanas, con el número de empresas que tienen de 10 a 49 trabajadores, ¿vale?, con una cuantía de, si no recuerdo mal, de 12 máxima de hasta 12.000 o 14.000 euros, en el cual, bueno, pues podrán invertir en aspectos fundamentales, tanto como de relación con el cliente, como de ámbito de gestión, como de, bueno, diversos aspectos relacionados con la parte de digitalización, ¿no? Con lo cual, es una herramienta importante. No se puede sufragar en ningún caso ámbito de hardware, sino que es en toda la parte de software. Pero en nuestro caso sí que es verdad que, como decía al principio, desde CEPIME planteábamos un menor número de empresas objetivos e incidir, digamos, más en un itinerario digital, ¿no?, por lo que luego explicaremos, ¿no?, de la parte de personas, de la parte crítica y fundamental en la digitalización de una pequeña y mediana empresa, que son las personas, cómo es el cambio cultural y cómo de esa manera, digamos, la tecnología es una herramienta, pero la parte fundamental viene dada por la parte de las personas. Pero sin duda, una herramienta muy importante en la que, como incidiré a lo largo de todo este webinar, invito y animo a todos aquellos que nos estén escuchando a solicitar y a presentar, bueno, pues a presentarse a esta subvención, que un aspecto fundamental: no tiene cofinanciación. Es decir, a diferencia de otra parte, de otros proyectos, otras iniciativas de este plan de recuperación, no lleva cofinanciación. La empresa no tiene que aportar cofinanciación, sino que simplemente es una subvención. Digitalización de la pequeña y mediana empresa. Bueno, no es en absoluto nada sencillo, ¿vale? Aquí el esfuerzo es algo ímprobo. Yo creo que sin lugar a duda, todos aquellos que nos estéis escuchando, sois conscientes del cambio de era al que nos estamos enfrentando, en el cual las pymes tienen que están obligando, ¿no?, a transformarse en un momento, como decíamos, con la pandemia, absolutamente difícil. Este proceso ya lo habían iniciado las grandes compañías hace tiempo, invirtiendo ingentes cantidades de recursos, tanto en personas como económicos, y con un proceso muy difícil, con lo cual es algo extremadamente difícil, que lo tienen que hacer, como decía, en un momento muy complicado, que decía antes, de cómo está afectando a la pequeña y mediana empresa, que en muchos casos, y dependiendo de los sectores, por suerte en los últimos meses la situación ha mejorado, pero en muchos casos lo que estaban es tratando de sobrevivir, o sea, luchaban por sobrevivir, con lo cual, en una situación en la que mucha pequeña y mediana empresa, especialmente la empresa más pequeña, luchaba por sobrevivir, afrontar además este cambio es extremadamente difícil, ¿no? Es muy difícil y sin duda pues tiene muchísimo mérito. ¿Cuál es la situación? Pues que el cliente, el usuario, ya es digital. Los clientes, escribir ahí, exigen a cualquier empresa, sea del tamaño que sea, ya se ha acostumbrado a ser digital. Entonces exigen velocidad, exigen transparencia, exigen acceso a través de cualquier canal.
Eso no quiere decir eliminar la parte física en absoluto, y sin duda es una de las partes, una de la potencia de la pequeña y mediana empresa, esa parte física, pero exige omnicanalidad, ¿no? Exige la personalización en todos esos canales, sin duda también otro punto fuerte de la pequeña y mediana empresa, pero a través de todos esos canales. Por eso es fundamental potenciar la parte digital, la fiabilidad, etcétera, etcétera. Con lo cual nos encontramos en que no es una opción, ¿no? Y que en esta situación tan terrible necesitan ayuda, ¿no? Por eso esta cuantía, en este caso concreto del Digital Toolkit, es importante, pero creemos que necesitábamos más. Pero bueno, vamos a empezar por este Digital Toolkit. Qué importante es que no podemos perder más tejido empresarial. A día de hoy, respecto de 2019, el aspecto de la parte prepandemia, España tiene hemos perdido más de 30.000 empresas. Es algo fundamental, es algo muy importante. ¿Por qué? Porque cuesta mucho volver a recuperar esas empresas. Para que nos hagamos una idea, España, desde la anterior crisis, 2007-2008, a 2019, no fue capaz de recuperar las empresas que se perdieron en la anterior crisis. Es decir, cuesta muchísimo levantar una empresa, cuesta muchísimo que una empresa siga viva, y en una destrucción, una pérdida de una compañía se pierde muchísimo valor, tanto por supuesto, para el país como para la propia compañía y para el tejido productivo de la región, de la zona. Es decir, es muy importante que invirtamos en la empresa y que consigamos que no se pierda más tejido empresarial. Destacar en esta digitalización que antes del COVID solo el 14% de las pymes tenía un plan para la digitalización de la empresa, para ser conscientes de cuál es el reto tan importante que tenemos. Lo venimos diciendo, lo venimos repitiendo desde hace muchísimos meses. La digitalización va de pymes y va de personas. Empezaré por la parte de pymes. España no será digital si sus pymes no serán digitales. ¿Por qué? Por los números que decíamos antes, porque la práctica totalidad de las empresas en nuestro país son pymes. Entonces, si no digitalizamos a la pequeña y mediana empresa, pues no seremos digitales. Apuntaba aquí un informe del Banco Europeo de Inversiones acerca del nivel de adopción digital de empresas, que veremos después también en el informe de ESI, también de la Comisión Europea. Y hablaba de un aspecto muy importante, que es la brecha digital, ¿no? Y hablaré de varios conceptos de brecha digital. Aquí el Banco Europeo de Inversiones hacía hincapié en la brecha digital de la Unión Europea con Estados Unidos, ¿no? Llamando la atención especialmente en las empresas más pequeñas, en concreto aquellas de menos de 50 empleados, que luego comentaré. Esa brecha digital empresarial es algo fundamental, es algo que personalmente he vivido, que desde CEPIME hemos vivido, que desde las organizaciones que componen CEPIME hemos vivido. En esta pandemia hemos abierto canales de comunicación con nuestros asociados, y muchísimas empresas nos trasladaban telefónicamente pues que no se veían capaces, ¿no? Por sus conocimientos, por sus capacidades de seguir adelante, ¿no? Pues, especialmente en sectores donde pues, la micropyme es más abundante, como restauración, como comercio, sectores además que se encuentran en un cambio. Y esto es muy importante porque, volvemos a lo de antes, supondría la pérdida de más tejido productivo, que es algo que en nuestro país no nos podemos permitir. Y ahora me siento en algo fundamental que reitero una y otra vez. La transformación digital va de personas. Las pymes no podrán ser digitales si las personas, si el capital humano no son digitales. Esto es algo absolutamente fundamental. Para poder transformar a las empresas necesitamos contar con el capital humano y con el talento necesario para hacerlo. Y esto ahora mismo es un verdadero problema, es el principal problema que tiene la pequeña y mediana empresa para llevar a cabo esa digitalización, esa transformación digital, empezando sin duda por los propios empresarios y empresarias que hacía referencia antes. Es imprescindible invertir, dedicar recursos a ayudar a la pequeña y mediana empresa hablaba de reskilling, upskilling, es decir, en ese cambio de mentalidad que tiene que suponer la digitalización en el ámbito de una compañía, en el cambio
de un modelo, de un cambio de era en el cual aparecerán, mencionaba el cambio de modelos, incluso de colaboración entre las propias compañías, entre la propia colaboración en muchos casos de la compañía con sus clientes, ecosistemas empresariales. Es decir, estamos en un cambio de modelo, un cambio de era y es imprescindible apostar por las personas. La guerra por el talento. Imaginemos, si ahora mismo resulta difícil para una gran multinacional retener el talento, imaginemos para una microempresa, para una pequeña y mediana empresa, imaginemos de cualquier provincia de España. Pensemos también fuera de lo que son los grandes centros urbanos, Madrid, Barcelona, Bilbao. Si pensemos, lo trasladamos muchas veces a las comunidades autónomas, a los gobiernos, lo difícil que supone para la pequeña y mediana empresa el retener este talento, ¿no? Y debemos, lo diré al final, las conclusiones, debemos adaptar nuestras capacidades para poder desarrollar nuestro trabajo y nuestras compañías. Ejemplo reciente de esto, el informe DESI que salía recientemente en el caso de España, que mejoraba sus datos. Veis ahí la ubicación respecto a la UE 28 de España, en ese 9º lugar que ocupa. Es un buen lugar, sobre todo destacando en aspectos concretos como la conectividad, es decir, la buena red que tenemos en nuestro país. Es una fortaleza española que tenemos que utilizar, y la parte de servicios públicos digitales, si bien es verdad que es potente en muchos casos en el ámbito de la administración central, lo hay que ver también en el resto de administraciones, pero sale sin duda muy bien parado. Si desgranamos estos datos de este informe DESI de la Comisión Europea, veis lo que hablábamos, ¿no? De la parte de conectividad, la parte de servicios públicos digitales, pero veis la parte muy importante de capital humano y de la integración de la tecnología digital. La parte de capital humano es fundamental, me he referido bastante, no quiero incidir, no quiero estar mucho más tiempo, pero sí la parte de integración de la tecnología digital, donde España ocupa ese puesto 16, ¿no? Con lo cual es un puesto muy difícil. Vemos cuál es la situación, y si lo desgranamos podemos ver en este informe de DESI, bueno, pues vemos aquí datos muy importantes, como es el uso de la nube, como es el uso de macrodatos, el uso del dato, que es algo absolutamente fundamental, el uso de la inteligencia artificial. Es decir, existe muchísimo ámbito de mejora, y esta parte, sin lugar a dudas, incide en la parte de la pequeña y mediana empresa. Entonces, como incido, vuelvo hacia atrás, esos son los dos aspectos donde es fundamental atajar, donde es fundamental empujar, la parte de capital humano y la parte de integración de esa tecnología digital, y donde debemos hacer el verdadero esfuerzo, en este caso, tanto las empresas como las administraciones. Y para terminar, conclusiones que un poco que quería trasladar en este webinar. Crítico para la supervivencia, sin lugar a dudas. Ahora, para muchos negocios, para muchas compañías, su supervivencia depende de su digitalización, ¿no? Es algo que en un momento, reiterar, tan difícil, es extremadamente difícil, pero es un reto tremendo para la pequeña y mediana empresa. Si siempre ha sido difícil ser empresario, si siempre ha sido difícil ser empresaria, en este momento lo es todavía más. Siempre ha sido una profesión de alto riesgo. En este momento lo es aún más, y los retos son tremendos. Oportunidad única. Sin duda, estos fondos suponen una oportunidad que no podemos desaprovechar, no podemos devolver estos fondos, se tienen que utilizar en aspectos que mejoren nuestra economía, que mejoren la productividad, que mejoren nuestra competitividad maltrecha tras esta terrible pandemia, y es absolutamente fundamental. Es un reto país donde no sobra nadie, donde tenemos que echar una mano todas las organizaciones, hablo de organizaciones empresariales, desde todas las administraciones, desde donde podamos, tenemos que hacer todo lo posible porque este plan salga adelante y, como digo, seamos capaces de implementarlo y que suponga un cambio para nuestro tejido productivo. Iniciativa.
pido, lo decía al inicio de este webinar, pido a todos aquellos que nos estéis escuchando que no penséis que este plan no va con vosotros, que este plan no va con la pequeña y mediana empresa. Desde Cepime, y hablo en nombre de seguro de todas las organizaciones, de las más de 3.000 organizaciones que componen Cepime, trabajaremos para haceros llegar, para hacer que estas ayudas, que estos fondos lleguen a la pequeña y mediana empresa y ayuden a superar esta crisis y a mejorar nuestras compañías. Lo incluyo en el siguiente punto: asesoramiento y ayuda. Es imprescindible, siendo consciente del tejido productivo español, es fundamental ayudar a esa microempresa a poder acceder a estos fondos, que en muchos casos no es sencillo, y debemos de poder pues hacerlo fácil. Y el objetivo, además de sobrevivir, lo decía antes, además de los muchos retos que tiene la pequeña y mediana empresa a día de hoy, pediría un reto ahora que cambiamos de año, ¿no?, de esos objetivos de nuevo año, pensar todos y cada uno de nosotros, preguntémonos qué podemos hacer para ser más digitales. Es algo que tengo que hacer. ¿Qué puedo hacer hoy? O sea, un objetivo diario de qué puedo hacer para ser más digital, sea cual sea el puesto que ocupemos dentro de las organizaciones, porque al final de ello dependerá el futuro de la organización, y en este caso fundamental para seguir adelante. En esta situación, con todo lo que he dicho, aprovecho para agradecer a todos los empresarios, a todas las empresarias, el enorme esfuerzo que supone la situación actual. Quedamos a vuestra entera disposición. Y por mi parte, agradecer a Mapfre y en este caso a Barrabés esta iniciativa, que como digo, es una más que viene a ayudar a dar a conocer, a animar a todos los que estáis escuchando para presentar estas ayudas y para que este plan llegue a la pequeña y mediana empresa. Espero que este webinar haya sido de vuestra utilidad y os invito, evidentemente, aparte de este, que echéis un vistazo al resto de webinars que ofrece Focus, donde sin duda encontraréis este contenido formativo que sin duda pues servirá para impulsar y mejorar los procesos de transformación y digitalización de vuestros negocios. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.